2.4. Tipos de conflicto. La gran variedad de relaciones humanas deriva en diferentes tipos de conflictos. Conflictos con uno mismo, matrimoniales, escolares, vecinales, laborales, de recursos escasos, de intereses, de objetivos, de poder, de denominación, de competición, de autoestima, de identidad, de expectativas, de valores, de creencias, de principios, estructural, normativo, de legitimación, de cooperación, de inadaptación, de información, atributivo, de relaciones personales, de inhibición. 2.5. Características del conflicto. El conflicto se caracteriza por ser dinámico, inestable, impreciso y complejo. 2.6. Elementos del conflicto. Los elementos pueden ser actores, como partes involucradas en el conflicto, discrepancia, poder, como punto clave de un conflicto y un factor determinante para su proceso, mapa, como percepción de la realidad, comunicación, cultura, miedo, la parte que actúa como mecanismo para detectar y evitar situaciones de peligro, emociones y sentimientos, y por último, intereses de las partes. 2.7. Etapas del conflicto. Podemos observar la siguiente tabla. Número 1. Nacimiento del conflicto. Número 2. Estallido del conflicto. Número 3. Escaladas y desescaladas. 2.8. Proceso del conflicto. La multidisciplinariedad del estudio del conflicto nos acompaña a través de todo su análisis. Por tanto, en este punto encontraremos diversas opiniones respecto a cuál es el proceso que sigue un conflicto desde que nace hasta que se termina. Feeley efectúa una descripción que incluye la participación del conflicto en 6 fases. Número 1. El conflicto percibido es un conjunto de condiciones reconocido como conflictivo por las facciones. Número 2. El conflicto percibido es una relación conflictiva personal que se expresa a través de sentimientos de amenaza, hostilidad, temor o desconfianza. Número 3. El comportamiento manifiesto es la acción que resulta de una agresión. Número 4. La resolución o supresión del conflicto es el término del conflicto mediante un acuerdo entre las partes o la derrota de una de ellas. Número 5. La solución resultante comprende las consecuencias del conflicto. Por otro lado, Follberg describe el proceso del conflicto a partir de la diferenciación entre el conflicto latente y el conflicto actual. Por dicho autor, la vida del conflicto tiene 5 fases. Número 1. El conflicto latente. Número 2. La iniciación del conflicto. Número 3. La búsqueda del equilibrio de poder. Número 4. El equilibrio del poder. Y por último, número 5. La ruptura del conflicto. La forma en la que abordaremos el proceso del conflicto está prevista en los medios alternos de solución de controversias, que nos proporcionan valiosas herramientas para lograrlo. Inicio del conflicto, desarrollo del conflicto, métodos alternos y fin del conflicto.